¿Cuál bicho, Nicolás? ¿Qué bicho le picó? Bien, la semana pasada, pues seguimos hablando de los problemas NP completos y alcanzamos a hablar del vertex cover, ¿cierto? ¿Qué recuerdan de vertex cover? ¿Qué es eso de vertex cover? Buscar una cantidad de vértices que me cubra todas las aristas de un grafo. Exactamente, muy bien. Es encontrar, ¿cierto? Un conjunto de vértices con el cual puedan cubrirse todas las aristas del grafo, ¿vale? Cuando pensamos en vertex cover como un problema de optimización, ¿qué es lo que esperamos de esa cantidad de vértices? Que sean el mínimo. Que sea el mínimo, ¿cierto? Un problema de minimización. Muy bien. Y si pensamos en el problema del vertex cover como un problema de decisión, ¿cómo lo podemos expresar? El conjunto dado de vértices sí cubre todas las aristas del grafo o no las cubre. Por ahí va la cosa, pero nos falta un elemento particular para decidir. Porque, digamos, si lo pensamos en términos de si hay un conjunto de vértices que cubren todas las aristas del grafo, pues sí, siempre lo hay, ¿no? Porque, pues en el peor de los casos, son todos los vértices forman la cobertura, ¿vale? Pero combinando un poco eso con un valor un poco más preciso que restrinja más el problema, ¿cómo lo podríamos expresar? Es la mínima cantidad de vértices, ¿no es que era? Bueno, por ahí va la cosa. Digamos, si puedo encontrar un conjunto K de vértices, esa es la referencia. Si hay un conjunto K de vértices en el grafo que formen una cobertura, ¿cierto? Ahí lo podemos expresar como un problema de decisión. Muy bien, Daniela. Ok, entonces, bueno, esto fue lo que estuvimos hablando. Luego, pues para demostrar que vertex cover es un problema NP completo, pues hablábamos de que se debía probar que vertex cover es un problema NP, es decir, que su solución no se obtiene en tiempo polinomial, pero que puede ser verificada en tiempo polinomial. Y después, para probar que además es NP completo, pues debíamos encontrar una reducción, que en este caso fue una reducción desde 3SAT a vertex cover, ¿cierto? Y pues veíamos que la reducción era bastante sencilla porque pues se partía de la cantidad de variables y la cantidad de cláusulas que tenía la fórmula en 3SAT, de tal manera que la cantidad de vértices que se deben crear para el grafo en la reducción, pues debe ser igual a 2n, ¿cierto? Más 3c, es decir, dos veces el número de variables más tres veces el número de cláusulas, ¿vale? En principio, pues creábamos los vértices de las variables originales y su unigado y los conectábamos y luego a partir de las cláusulas, pues creábamos un grafo completo de tres vértices y los conectábamos con los vértices de arriba. Y finalmente, pues podíamos encontrar una cobertura de tamaño n más 2c. Que eso fue lo que hicimos por acá, lo verificamos aquí, hicimos un ejemplo más y ahí quedamos. Entonces, hoy vamos a hablar de Profe, otro problema de... Sí, dime. ¿puede regresar un momentico el dibujo anterior? El de los grafos y las aristas. Ese, sí, señor. ¿Cierto? Profe, una pregunta. En esa, uno, digamos, cuando hay muchos vértices, o sea, ya uno, ¿cómo decirlo? En la figura ya se sabe cuáles son los vértices que uno tiene que uno tiene como que tomar, o sea, que cubran todas las aristas, sino, o digamos, si hay bastantes, pueden haber varias soluciones, o siempre hay una única solución. No, puede haber varias soluciones, de hecho. Ah, Lo que sí es seguro es que la cantidad de vértices de la cobertura es la misma cuando se logra la reducción, que es justamente la que decíamos acá, n más 2c, es el tamaño de la cobertura. Pero en un grafo pues, muy grande podría ser que hayan varios conjuntos de vértices, ¿cierto?, que formen la cobertura. Entonces depende de cómo lo cojas, pero no hay, digamos, una fórmula para decir siempre es el vértice de arriba con el vértice de... No, no hay como esa forma pues mecánica de encontrarlos, pero sí pueden haber varias alternativas, ¿vale?
Listo, profe. Listo. Entonces, les decía que vamos a hablar hoy del problema del clique, ¿cierto? Que es un problema también de grafos, es también un problema de optimización, o se puede ver como un problema de optimización y se puede expresar como un problema de decisión. Vamos a empezar hablando o definiendo mejor qué es eso del clique. El clique decimos que es un subconjunto de vértices conectados directamente entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el clique es básicamente un subgrafo completo, ¿ok? Porque cuando tenemos un grafo o digamos un conjunto de vértices en los que todo par de vértices está conectado, pues eso es un grafo completo, ¿cierto? Ahora, si ese lo encuentro dentro del conjunto de vértices de un grafo más grande, un grafo original, pues decimos que ese subgrafo completo está formando un clique. Formalmente, decimos que dado un grafo no dirigido, definido por el conjunto de vértices y de aristas, entonces un clique es un subconjunto de los vértices, ¿cierto? Del conjunto de vértices del grafo, tal que todo par está conectado por un eje n, es decir, tal que encontramos un subgrafo completo. Miremos la imagen de abajo. En el primer caso, si miramos el grafo que está en rojo, el subgrafo que está coloreado en rojo, ahí no tenemos un clique, ¿cierto? ¿Por qué es que este no forma un clique? ¿Quién me lo dice? El grafo de superior no está conectado con el grafo inferior derecho. El vértice. El vértice superior no está conectado por una arista con el vértice inferior derecho, ¿cierto? Entonces no es un clique. En el segundo grafo, ese sí es un clique, ¿cierto? Sí. El rojo. Pero decimos que no es un clique máximo. ¿Por qué? Porque no es el subgrafo completo más grande que yo pueda derivar de el grafo original, ¿cierto? Ahí tengo un clique con 3 vértices, pero realmente yo puedo encontrar en ese mismo grafo un clique de 4 vértices, que es el que aparece en la derecha, ¿cierto? A la derecha de ese. Aquí yo tengo un clique formado por estos 4 vértices, ¿vale? Porque entre ellos hay un subgrafo completo, pero además ese es un clique máximo. ¿Por qué? Porque ese es el subgrafo completo más grande que yo pueda encontrar en ese grafo. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y en el caso de la derecha, aquí en la imagen, pues hay realmente un error. Aquí este subgrafo forma un clique, ¿cierto? Pero no es realmente un clique máximo. ¿No? No es un clique máximo, ¿cierto? Es un clique porque tiene un grafo completo de 3 vértices, pero no es máximo porque ya vemos que en ese grafo, pues el clique máximo tiene 5 vértices. Entonces, vamos a ver ahorita en un momento que en el proceso de la reducción, que la vamos a hacer desde vertex cover a clique, la vamos a lograr a partir de una diferencia fundamental en cuanto a lo que buscamos con respecto al número de vértices en vertex cover versus lo que buscamos en cuanto al número de vértices en el clique. Ambos problemas son problemas de optimización, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que buscamos al resolver el vertex cover como un problema de optimización? Bueno, por aquí, mientras ustedes piensan la respuesta, voy a responder aquí en el chat que me preguntan el primero, que porque el primero no es un clique. Ok. En el primero, el rojo, el subgrafo que está en rojo no es un clique porque si te fijas, Edward, este vértice de aquí arriba no está conectado con este vértice de acá abajo. Y resulta que para que haya clique tiene que ser en su grafo completo, es decir, en el que todo par de vértices estén conectados por una arista. ¿Podría rayar ahí cómo debería ser para que quedara completo? Ok. Rayémoslo aquí con este. Digamos, si aquí hubiese una arista, entonces ahí habría un subgrafo completo, ¿cierto? Porque habría entre todo par de vértices una arista que los conecta. ¿De acuerdo? Profe, ¿y el segundo y el tercero sí son clique o no?
El segundo y el tercero, sí. El subgrafo que está en rojo, ¿no? Estamos haciendo la comparación con base en los rojos. Sí. El segundo es un clique porque mira que en los vértices que están en rojo, entre todo par de vértices, hay una arista, ¿no? Este se conecta con este y con este se conecta con este y con este, y este se conecta con este y con este. Ahí hay un clique. Pero no es un clique máximo, ¿por qué? Porque no es el clique más grande que yo puedo encontrar en el grafo. En O el sea, profe, que caso para de hacer clic todos se tienen que unir. todos los vértices tienen que estar conectados, exactamente. Y eso es la definición del grafo completo. ¿Vale? En el caso del tercer grafo, aquí es un clique porque todo par de vértices de los que están en rojo están conectados, pero además es un clique máximo porque no puedo encontrar en este grafo un clique más grande, es decir, un clique con más de 4 vértices. ¿Cierto? El más grande que yo puedo encontrar es este que tiene 4 vértices. Ahora sí es más claro para todos. ¿Y el cuarto, profe? Y el cuarto es un clique. Este rojo es un clique, lo mismo es todo par de vértices está conectado, ¿cierto? Es como un triángulo aquí también, pero Pero no no es es un clique máximo. máximo, no es máximo. Ahí la imagen está mal, porque no es máximo. Es como el segundo, más o menos, solo que en diferente posición. Exactamente. Entonces, a propósito, con lo que dice Daniel, eso sirve para responder una pregunta similar a la que me hacían ahora en Vertex Cover. Si siempre el clic es el mismo, ¿no? Puede ser que en un grafo yo pueda encontrar varios cliques del mismo tamaño, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en este grafo yo puedo encontrar varios cliques de tamaño 3. Sin embargo, el clique máximo es un clique de tamaño 4, de 4 vértices. ¿De Profe, y acuerdo todos? ahí en esa, digamos que uno tiene, bueno, digamos que los cuatro, a unirlos no se puede, a unir los cuatro no se puede hacer un máximo, un clic máximo. Pero estarías alterando el grafo, ¿no? Ya ese sería un grafo distinto. Es decir, si yo conecto. Pero cuando me dice los 4, ¿son cuáles 4? ¿Estos 4? Sí, profe. Ya, sí, digamos que aquí yo puedo sacar este otro clique que Digamos con el tercero, profe, ¿cómo se uniría pues para completar el que está arriba? Bueno, si quisieras tener un clique de tamaño 5, eso ya implicaría hacer una modificación del grafo, ¿no? Es decir, tendrías que conectar este vértice con estos dos vértices de acá abajo. Entonces, tendrías que conectar este con este y este con este, O sea ¿cierto? habría que modificarlo para que los dos de abajo se conecten también con el de arriba. Exacto, pero ese entonces ya sería un grafo distinto, ¿no? Digamos que el problema lo que busca es en un grafo cualquiera determinar cuál es el clique máximo que podemos encontrar, ¿vale? Entonces todos tienen que pasar todos tienen que pasar por el mismo vértice, ¿o qué, profe? Todo par de vértices tiene que estar conectado, que es lo que, por ejemplo, aquí en el tercer grafo, lo que ustedes observan con este subgrafo en rojo es que todo par de vértices rojos están conectados directamente por una arista. Eso forma un grafo completo, un subgrafo completo. Y un subgrafo completo es un clic, ¿vale? Ok, profe, gracias. Si tuviéramos, venga, yo les pongo este caso. Bueno, ustedes saben que mis habilidades artísticas son bastante deficientes, entonces no está quedando muy bonito, pero bueno, ahí se entiende. En este grafo G, ahí hay un clique. Sí, profe. ¿De qué tamaño? ¿6? No. No, pues hay un mínimo, ¿no? Juntando dos se puede hacer un clique, pero completo no. ¿Me entiendes? Entonces, Daniel, ¿si hay clique o no hay clique? Profe, Se me dijo como que sí, no, o sea, pero no. yo tenía una duda, o sea, o sea, juntando dos vértices, ¿es un grafo completo? Es lo que le quiero preguntar. Bueno. Y es Eso, así, esa, hay clique. Ahí Hay no uno. habría, ¿o sí, profe? esa es la pregunta que ya mismo les iba a hacer con esta gráfica. Pensemos en Porque este ahí no grafo. se tienen que unir todos. Pensemos en este grafo. O sea, para que este grafo fuera un grafo completo, todos los vértices tendrían que estar conectados. Y eso es un grafo completo. Pero cuando yo busco un clique, busco un subgrafo en el cual todo par de vértices de ese subgrafo esté conectado.
¿vale? Entonces me remito acá para retomar la pregunta que me acaba de hacer Daniel, que se me adelantó porque era la pregunta que yo les iba a hacer a ustedes. Vamos a ver si alguien me la contesta. Aquí hay un grafo completo. G2 es un grafo completo. Sí, Es un grafo completo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la definición de grafo completo es que todo par de vértices esté conectado por una arista. Todo par de vértices está conectado por una arista. Solo hay dos vértices que están conectados por una arista. Aquí hay un grafo completo, ¿cierto? Este es un grafo completo. ¿Están de acuerdo todos? sí, profe. Sí. Entonces, aquí hay un clique. No, no habría clique porque no No. se están uniendo todos. Ah, bueno. A ver, ¿qué opinan los demás? Sí, profe, porque, o sea, dice que es un grafo, o sea, del grafo, pues, o sea, el grande, sacar un subgrafo completo, ¿no? Y pues uniendo dos, Ajá. pues había un clique. De hecho, hay 6 cliques, ¿no? Diferentes. Ok, exactamente. Lo que yo debo buscar para determinar si aquí hay un clique es si yo puedo encontrar un subgrafo completo, ¿cierto? Y ya dijimos que esto que esto es un grafo completo, entonces si yo cojo dos vértices aquí que estén conectados por una arista. Sí, sí, profe, porque prácticamente G1 son 6 grafos de G2. Son 6 grafos de G2 exactamente. Entonces aquí hay un clique. Lo que pasa es que es un clique ¿de qué tamaño? De tamaño 2, ¿cierto? ¿Y ese clique es el clique máximo en ese grafo? Sí. Es máximo, ¿cierto? No puedo encontrar un subgrafo completo más grande en G1 de tal manera que ese clique de tamaño 2 es un clique máximo. Ahora sí, con eso aclaramos dudas Profe, para todos. entonces, si digamos que, bueno, ya los tenemos ahí en ese clique, lo tenemos ahí, pero digamos que los que usted señaló, yo esos dos los uno con los dos de abajo y los dos laterales los uno, eso de Pero ahí entonces estaría ya mal. ahí estarías creando un grafo distinto, ¿no? Es decir, buscar el clique no puede implicar transformar o modificar el grafo original. Buscar el clique implica es en tu grafo original encontrar el subgrafo completo más grande para encontrar un clique máximo, ¿de acuerdo? No puedo agregarle aristas porque entonces estaría creando un grafo distinto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, profe. Profe, una Sí. pregunta. Ahora, ahorita que veamos la O sea, reducción, en la reducción sí vamos a hacer una transformación, o sea, pero por ahora... la idea no es modificarlo, alterarlo. Exactamente. La idea, cuando estoy buscando un clique, la idea no es modificarlo, no lo puedo modificar porque entonces ya estaría hablando de un grafo distinto. Lo que yo pretendo es encontrar dentro de ese grafo un subgrafo completo. Y si encuentro el subgrafo completo más grande, pues estaré encontrando el clique máximo. Vale. ¿Quién me iba a Profe, preguntar algo ahí? ¿cómo no puede ser un ejemplo donde haya un grafo completo que no tenga clique? O eso no se puede, o sea, no existe. No, no existe. Porque si hay un grafo completo, ese grafo completo es un clique máximo. Entonces, supongamos que tenemos esto aquí. Ese es un grafo completo, digamos que esto es G3, ¿cierto? Ese es un grafo completo. ¿Y cuál es el clique más grande que yo puedo encontrar en ese grafo completo? Uniendo tres vértices, profe. El grafo completo en sí. El grafo completo. O sea, todo el grafo es el clique máximo, porque lo que me decían ahorita, si yo cojo tres vértices, cualquier combinación de tres vértices me da un clique, ¿cierto? Un clique de tamaño 3, eso es verdad. Pero no es el clique máximo es de tamaño 4, porque todo el grafo es un clique, porque todo el grafo es un grafo completo. ¿Sí me hago entender? Muchachos. Sí, 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 profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Un clique de qué tamaño puede ser? ¿El mínimo? ¿De dos? Siempre va a ser dos, ¿cierto? El mínimo debe ser 2, por definición, porque entre todo Ah, par de vértices debe haber una arista.
Igual para un grafo Entonces, completo también sería 2. ¿Y el máximo cuál sería, profe? y el máximo es igual a la cantidad de vértices, es decir, que en un grafo G igual a B, E, donde B es la cantidad de vértices, el clique máximo que pudiera encontrar que podría existir es de tamaño cardinalidad de B, es decir, la cantidad de vértices del grafo. Es decir, que todos los vértices del grafo, como en el caso aquí de G3, forman un clique. Ese es el máximo que yo podría encontrar. Y es el caso en el que el grafo es un grafo completo. ¿De acuerdo? Juan. Sí, sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos bien hasta ahí? Entonces uno puede encontrar de 50 de ahí para allá, pero pues para armar eso es el complique, ¿no? Sí, además porque un grafo tan grande, pues los grafos se utilizan para modelar problemas, ¿no? Y un grafo entre más grande, pues significa que Sí. estás modelando un problema más complejo. Y la idea es ¿Vale? como optimizar que no coma tantos recursos, ¿no? Sí, digamos que eso ya dependería mucho de la aplicación particular de para qué se usa el grafo, o sea, qué se está modelando con el grafo. ¿De acuerdo? Bien. Avancemos entonces. El clique máximo, pues como ya lo mencionábamos en la diapositiva anterior, es la cantidad de vértices conectados entre sí. Por eso, a la pregunta que me hacían ustedes, pues ¿cuál es el clique más grande que yo puedo encontrar? Pues es en el caso en el que el grafo es un grafo completo y en ese caso el clique máximo es de tamaño cardinalidad de B, es decir, cardinalidad del conjunto de vértices. En otras palabras, el clique más grande que yo podría llegar a encontrar en un grafo, que sería en un grafo completo, es igual a la cantidad de vértices del grafo, que todos forman el clique, ¿vale? Ahora, ¿de qué manera interpretar clique como un problema de decisión? Piénsenlo ahí 30 segundos antes de decírmelo. Expresen el problema del clique como un problema de decisión. Y ya sabemos que el problema de decisión conduce a un sí o a un no como respuesta. Ahora, si alguien me lo quiere decir, ¿cómo expresamos clique como un problema de decisión? Hace como, pues, dado un conjunto de vértices, forma un clique en un grafo dado. Ok, por ahí va la cosa. Sin embargo, hay que ponerlo en términos de la cantidad de esos vértices, ¿no? Entonces, yo puedo hablar del problema de decisión como que si existe un clique, quitémosle el sí porque el sí es la respuesta, existe un clique de tamaño K en un grafo G igual a B, E. Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Si existe un clique de tamaño K. Porque ya encontrar cuáles son esos vértices, digamos que es otro problema. Ya es el problema de solución, ¿cierto? Saber cuáles son los vértices es el problema de solución. Pero determinar si pudiera encontrar un clique de un cierto tamaño K en un grafo, ese es un problema de decisión. Porque la respuesta a ese problema es un sí o es un no, ¿cierto? Si nos devolvemos a los ejemplos de acá. Claro, yo pregunto, por ejemplo, sobre el grafo de acá de la imagen inicial. ¿Existe un clique de tamaño 4 en ese grafo G? La respuesta es sí, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son esos vértices? Pues ya ese es otro problema, que es el problema de solución, encontrar cuáles son los vértices, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está escrito formalmente, da un grafo G igual a B,
¿cierto? Definido por el conjunto de vértices y aristas y un entero K menor o igual que la cardinalidad de B. Recuerden que esa notación como de valor absoluto, cuando estamos hablando de conjuntos, porque B es el conjunto de vértices, hace referencia a la cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos en el conjunto, ¿no? Entonces, y un entero K menor o igual que la cardinalidad del conjunto V, existe un conjunto K de vértices que forman un clique. Ese es el problema de decisión que conduce o bien a un sí o bien a un no, ¿cierto? Y repito, ¿cuáles son esos vértices? Pues ese ya es otro problema, es el problema de solución, ¿de acuerdo? Y miren que aquí, muchachos, con esta restricción sobre el entero K, se me perdió el puntal del mouse, espérenme. Ya. Con esta restricción sobre el entero K, pues ahí sí que queda formalizada la respuesta a la pregunta que ustedes me hacían hace un rato, y es, ¿cuál es el tamaño del clique más grande que yo puedo encontrar? El tamaño del clique más grande que yo puedo encontrar es un clique que sea de la misma cantidad de vértices que el grafo. Y es en el caso en el que un grafo es completo. ¿Ok? Esta pregunta está buena como con parcial. Pues ya ¿Esa condición nunca va a cambiar? No, esa condición no cambia. Esa pregunta está buena para un parcial, pues ya no se las puedo poner a ustedes porque ya les di la respuesta. Me toca pensarla para el próximo semestre. Nos regala una. Esa condición no cambia. No puedo encontrar un clique más grande que la cantidad de vértices en el grafo porque el clique se forma es con los vértices del grafo. ¿De acuerdo? Entonces, si llegara a sobrar uno, entonces, ¿qué sería, profe? No, por ejemplo, en el caso de la imagen de aquí, en este grafo, en este tercer grafo. Sí, pero digamos pues que digamos que falta un vértice y pues queda incompleto. O sea, Digamos que desaparece un vértice de esto y queda, pues queda, digamos que el cuadrito queda mocho, queda uno solo y queda el otro lado vacío. ya. Lo que pasa es que cuando tú retiras un vértice de un grafo, esa eliminación del vértice se va con las aristas. Es decir, yo llegar a quitar de este grafo, y es parte del proceso de reducción, de hecho, ahorita. Si yo llego a quitar un vértice de acá, pues ese vértice al quitarlo se va con todas sus aristas, ¿cierto? Y entonces claramente pues ella no tendría un clique de Sería tamaño con todas las 4. aristas que llegan a él. Sí, exactamente, con todas las aristas que son incidentes en él. En ese orden de ideas, pues ese sería un grafo distinto y ahí en ese grafo nuevo ya no tendría un clique de tamaño 4, pero sí podría tener un clique de tamaño 3 por aquí, por ejemplo. Y ese sería mi clique máximo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo demostrar que clique es un problema en EPC? Vamos a ver aquí. ¿Ustedes quieren que le pongamos adrenalina al asunto? A ver si miramos que escogemos al azar a alguien de los participantes. Mira, digo hablar de adrenalina y ya salió que uno se desconectó. A ver si ya se sabe en la teoría para el parcial. ¿Cómo puedo yo demostrar que un clique es un problema? Mejor dicho, ¿qué pasos tengo que hacer para demostrar que un clique es un problema en EP completo? ¿Quién me lo dice? O escogemos a alguien de la lista. A alguien. Dígame pues un número. A ver, yo lo saco aquí de esta lista. Daniel, dígame un número. Del 1 al 20 y pico. El 15. Hasblade, y vea, selecciona. Ay, profe. Hasblade, eso es Profe, la me pregunta. sorprende que no haya sido yo. Es una única rifas que yo me gano. ¿Verdad? Confirmo. Ahí se la guardo. Ahorita le hago una pregunta a usted, José. Profe, Hasblade, no, no, la pregunta es, la respuesta a esta pregunta la hemos dicho muchísimas veces en estas 3 últimas clases. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que un problema es un problema en EP completo?
Pues primero hay que demostrar pues que no pueda ser solucionado en tiempo polinomial, Muy bien. pero que se puede verificar en tiempo polinomial. Perfecto, listo. Esa es la primera parte. La primera parte es que tengo que verificar que es NP o demostrar que es NP, y demostrar que es NP significa que tengo que probar que no se resuelve en tiempo polinomial, pero puede ser verificado en tiempo polinomial. Y para demostrar que además es NP completo, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, pues José, usted que está que se responde. José. José era el que me estaba hablando de que se ganaba la rifa, ¿cierto? Sí, profe, tírensela a él. Pero se mutió. Es que el usuario abandonó la... Pilas con eso. A ver, ¿quién contesta? Pues Hasblade, y complete pues usted la respuesta. No, profe. ¿Cómo que no? Si usted ya se sabe todo eso, ustedes ya saben eso. A ver, ¿quién la contesta pues? Que se pueda reducir de un NPC. Que pueda ser reducido de otro problema en NPC. Muy bien. Esa es la razón. Entonces, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo demostrar que es NP completo? Entonces ya Hasblade nos dijo que pues lo primero es probar que no es solucionable en tiempo polinomial. En el peor de los casos, si yo tengo un grafo cualquiera, si yo tengo un grafo cualquiera, en el peor de los casos, ¿qué tendría que hacer para determinar si hay un clique de tamaño K en un grafo? Que eso también es muy parecido a lo que hemos venido haciendo. De hecho, hace 8 días alguien me preguntaba, profe, siempre es lo mismo, porque siempre da como la misma formita. Yo tengo aquí un conjunto de vértices B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. En el peor de los casos, para buscar un clique de tamaño K, ¿qué es lo que tendría que hacer? Determinar para cada vértice qué cosa. Que esté unido con otro vértice. Exactamente, ¿cierto? Entonces, se debe determinar para cada vértice si forma parte del clique o no. Es decir, dos posibilidades. ¿Cierto? Es decir, pues para determinar si hay un clique, yo tengo que mirar si B sub 1 está o no está. Hay dos posibilidades, ¿cierto? Si B sub 2 está o no está. Si B sub 3 está o no está. Hasta el enésimo. Si el enésimo vértice está o no está en el clique, ¿cierto? Y estos son para n vértices. Y esto finalmente, ¿qué complejidad da? 2 a la n. 2 a la n exponencial. 2 a la n es exponencial, ¿cierto? Y adicionalmente, pues es verificable en tiempo polinomial. Eso me va a pasar aquí a la otra diapositiva que ya está. Pues sí, es verificable en tiempo polinomial. ¿Por qué? Entonces, NP debe ser verificable en tiempo polinomial. Entonces, si tenemos un grafo, ¿no? G, definido por su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, y un entero K, para determinar si puedo encontrar un clique de tamaño K en ese grafo, y particularmente si tengo una posible solución con un subconjunto de vértices, pues lo que yo tengo que verificar es primero que la cardinalidad de B sub'S sea igual a K. Es decir, que lo primero que yo tengo que verificar es que la cantidad de vértices de esa posible solución sea exactamente igual al valor o al tamaño del clique que estoy buscando, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que tengo que hacer? Pues es una suma. Por eso decimos que eso se hace, esta partecita se hace
en la cardinalidad de B' pasos. Es decir, si me dan un conjunto de 5 vértices, para determinar si esos 5 vértices forman un clique de tamaño 5, pues lo primero que yo tengo que hacer es asegurarme que tengo 5 vértices, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Pues sumar uno más otro, más otro, más otro, ¿cierto? Para determinar si tengo exactamente la cantidad de vértices que necesito en la solución. Y eso depende de la cantidad de vértices que me hayan dado. Por eso decimos que eso se hace en B' pasos. Pero adicionalmente, la siguiente parte es verificar que entre todo par de esos vértices hay una arista, ¿cierto? Están conectados por medio de una arista. Entonces, la segunda parte nos dice que para todo par de vértices, en esa posible solución que nos están dando, pues tiene que existir una arista que los conecta, ¿cierto? Y esa verificación decimos que se hace en B al cuadrado pasos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos B sub i, ¿cierto? Tengo que combinarlo o verificar si hay una arista con cada uno de los otros vértices restantes. Es decir, para cada uno de los n posibles vértices de esa solución, de los vértices de esa posible solución, tengo que combinarlo con los otros n-1 vértices para verificar que haya una arista, ¿cierto? Y ese n por n-1, pues esto es n al cuadrado menos n, ¿cierto? Y n al cuadrado menos n, pues asintóticamente es del orden de n al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a llevar por acá. Esto es del orden de n al cuadrado, lo voy a poner por aquí, o de n al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que al ¿Podría dar verificar un la ejemplo de eso, profe? Ok, bueno, déjenme termino aquí, ya les pongo el ejemplo. Entonces me están diciendo que la verificación, por un lado, se hace en B' pasos, ¿cierto? Más B' al cuadrado pasos. Y asintóticamente, pues escogemos como cota en una suma de funciones la función más grande y por eso decimos que el tiempo es O de n cuadrado. Entonces voy a agregar aquí pues una hojita para hacer como el ejemplo de lo que me están pidiendo. Digamos que yo tengo un grafo G, ¿cierto? Que tiene, vamos aquí, a ver, estos 5 vértices. Veámoslo así. ¿Cuál es el clique máximo que yo puedo encontrar ahí? 5 y 5, ¿no? 5 vértices y 5 aristas. Bueno, el grafo está formado por 5 vértices 4. y 5 aristas, pero el clique máximo es de tamaño 4, no veo el 4, yo veo aquí, 3. de tamaño 3, ¿cierto? Es el clique máximo. Si lo ven, por ejemplo, aquí hay un clique máximo o aquí hay un clique máximo, ¿vale? No es de tamaño 4 porque aquí faltaría una arista entre este y este para poder formar el clique. El clique máximo que puedo encontrar ahí es de tamaño 3. ¿De acuerdo? Espérenme que no estoy viendo el chat. Sí, profe, yo me había confundido, o sea, si yo había visto que el vértice, el de arriba, o sea, el de la punta, no conectaba pues con los dos de abajo, entonces yo dije, no, pues ese no incluye ahí, pero no me he dado cuenta era que el de la derecha y el de izquierda, o sea, los que están al lado de ese, no conectaban entre sí, entre ellos dos, entonces claro, Ajá. es de que es de 3, ¿no? Sí, yo también me había fijado en eso. B3, voy a marcarlos aquí, B4 y B5. Entonces, digamos que una solución, una posible solución va a ser B3, B4, B5, ¿cierto? B3, una solución B' es B3, B4, B5. Cuando yo veo una posible solución B',
es B3, B4, B5, significa que B3, B4, B5 forman un clique, es decir, forman un grafo completo, ¿cierto? Efectivamente, B3, B4, B5 forman un grafo completo, el tamaño 3. Entonces, la verificación me dice, primero, verifique que efectivamente esa solución que le están dando es de tamaño 3, ¿cierto? Entonces, aquí yo digo B', cardinalidad de B' es igual a ¿qué? ¿Qué significa calcular la cardinalidad de B'? Pues contar cuántos elementos hay aquí. Hay 1, 2, 3. Entonces, cardinalidad de B' es igual a 3 y eso es igual a K, ¿cierto? Entonces, ¿de qué dependió el tiempo de que me gasté en hacer esta primera parte de la verificación? De cuántos vértices había aquí, ¿cierto? La segunda parte de la verificación me dice, bueno, compruebe ahora que efectivamente entre estos tres grafos hay un clic, es decir, que entre esos tres vértices, perdón, hay un clic, es decir, que entre esos tres vértices hay una arista. Entonces, ¿eso qué implica? Tengo que mirar si B3 con B4 hay una arista. Si B3 con B5 hay una arista, ¿cierto? Si B4 con B5 hay una arista, ¿cierto? Y aunque es un grafo no dirigido, digamos que en el peor de los casos, pues yo hago la verificación por el otro lado, pues como para estar seguro. Entonces yo verifico que B4, perdón, sí, B4 con B3 hay una arista. Que B4 con no, ya está, B5 con B3 forma una arista. Que B5 con B4 forma una arista, ¿cierto? ¿Qué otra verificación me falta? Todos ahí están todas. Ahí están todas, ¿cierto? Entonces, bueno, Okay, ahí tengo... pregunta. Dime. Es que usted en la solución colocó B3, B4 y B5, pero uno también puede colocar B4, B3 y B2. Sí, digamos que sí, no importa. De hecho, lo que yo escogí fue una posible solución cualquiera para verificar si efectivamente esa posible solución forma un clic, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, aquí creo que ya están todas las posibles soluciones. B3, B4, B4, B5, ¿cierto? B4, B3, B5, B4, B5, B3. Ok. Bien, entonces aquí la cantidad de verificaciones que hice, pues es 6, ¿cierto? Que es menor que 3 al cuadrado, que es la cota que nosotros encontramos por aquí. Es decir, aquí incluso esta verificación se hizo en tiempo lineal, ¿vale? Nosotros decimos que la verificación, lo más costoso que podría llegar a ser sería del orden de n al cuadrado, ¿vale? Es decir, que n al cuadrado es una cota superior para esta verificación. Efectivamente, esto está por debajo de n al cuadrado y sigue siendo polinomial. Entonces, por esta razón, yo aseguro que la verificación se hace en tiempo polinomial. ¿De acuerdo? Muchachos. Voy a poder volver a explicarla. Sinceramente no la cogí. Sí, digamos, lo que yo estoy haciendo aquí es que tengo una posible solución de un clique de tamaño 3, ¿no? Estoy comprobando si efectivamente hacer esa verificación toma un tiempo polinomial, ¿vale? Entonces la verificación tiene dos partes. Asegurarme que el conjunto de vértices que me están dando como posible solución sea exactamente igual al tamaño del clique, digamos, su cardinalidad o su cantidad de vértices sea igual al tamaño del clique que me están pidiendo. Esa es la primera parte. Entonces, ¿eso qué implica? Pues contar si aquí hay 3 vértices, ¿no? 1 más 2 más 1, 3. 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces, primera parte de la verificación hecha, ¿cierto? ¿Y de qué dependió eso? Pues de la cantidad de vértices. La segunda parte de la verificación es probar, ¿cierto?
que efectivamente entre cualquier par de vértices hay una arista, ¿cierto? Entonces, entre cualquier par de vértices sería comprobar que entre B3 y B4 hay una arista, que sí lo hay, que entre B3 y B5 hay una arista, sí la hay, entre B4 y B5 hay una arista, sí la hay, ¿cierto? Que entre B4 y B3 hay una arista, sí la hay, entre B5 y B3 hay una arista, sí la hay, y entre B5 y B4 hay una arista, que sí la hay, ¿vale? Y verificar que eso efectivamente es menor que n al cuadrado. ¿Por qué nos puede dar n al cuadrado? Porque digamos que formalmente uno incluso puede pensar en los casos B3, B3, ¿cierto? B4, B4 y B5, B5. Pero como son el mismo par de nodos, pues ahí sí que no debe haber una arista porque es un grafo simple, no hay lazos, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos los n al cuadrado, pero realmente esto los ignoro y la verificación que hice pues me da menor que 3 al cuadrado, que es 9, que es lo que yo estoy estimando aquí como la verificación en el peor de los casos. ¿Ok? Ahora sí es un poco más claro. Sí, sí, señor. Pero Es decir, entonces, aquí lo que estoy comprobando es que efectivamente verificar si un conjunto de vértices es solución o no del problema del clique, no es exponencial, sino que se puede resolver en tiempo polinomial, es decir, que depende de la cantidad de vértices en la solución. Dime. entonces, ¿en qué caso aplicaríamos la fórmula que nos dice ahí de n al cuadrado menos n? No, esa fórmula no es para aplicar. Digamos que esa fórmula es parte de la demostración. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo hasta ahora es una demostración. Estoy demostrando que el problema del clique es un problema NP completo. Y entonces la primera parte es demostrar que es un problema NP, ¿cierto? Para demostrar que es un problema NP, primero verificamos por acá que el clique no se soluciona en tiempo polinomial y por acá lo que estamos haciendo es verificar que o comprobar mejor que se puede verificar en tiempo polinomial. Pero no es que esta fórmula la tengamos que usar, ¿no? Es que estoy demostrando que efectivamente en el peor caso el tiempo que me implica hacer una comprobación es polinomial. Es parte de la Ah, demostración. entiendo. Yo creo que tenemos ¿Ok? que aplicar en algún momento esa fórmula. Ah, no. Es simplemente para demostrar. O sea, yo llego ahí y digo, efectivamente eso es un tiempo polinomial, esa es una función polinómica. Entonces, el problema del clique es un problema NP. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, habiendo demostrado que efectivamente el problema del clique es un problema NP, la segunda parte, que es la de demostrar que es NP completo, implica hacer una reducción desde otro problema que sea NP completo. Y ya la semana pasada vimos que efectivamente, Vertex Cover es un problema NP completo, ¿cierto? Nosotros probamos que Vertex Cover es un problema NP completo porque lo logramos reducir desde qué otro problema, ¿se acuerdan? 3SAT. Desde 3SAT, muy bien. Entonces voy a usar Vertex Cover para reducirlo a clique y con eso comprobar que clique es también un problema NP completo. Entonces, el proceso de reducción es bastante simple. Me dice lo siguiente. Sea G un grafo definido por su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, un grafo no dirigido. Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener su vertex cover, su cobertura de vértices. Después de obtener el vertex cover, hay que eliminar los vértices del cover, formando un conjunto independiente. Entonces, pilas con esto. Por lo que yo les decía hace un rato en una pregunta que me hicieron, cuando yo elimino unos vértices, esos vértices se van con todas sus aristas, ¿cierto? Si yo voy a eliminar los vértices de la cobertura, ¿qué me va a quedar en el grafo? ¿Qué aristas me quedan en el grafo? ¿Qué creen ustedes? Las que hay entre los demás vértices. Bueno, ¿están de acuerdo o alguien está en desacuerdo con Germán? Creo que ninguna, porque la cobertura es que cuida todas las aristas.
Profe, ¿me movimiento. puede repetir la pregunta? Es que no la escuché bien ahorita. Sí, les estaba diciendo que si yo elimino de un grafo los vértices de la cobertura, ¿qué aristas me quedan en el grafo cuando yo elimine esos vértices? Y ya por ahí, Pues si usted elimina todos los vértices, bueno, pues así que chiste. todos los vértices de la cobertura. Y por ahí Luisa creo que fue la que me respondió, ¿cierto? Si Sí, no estoy profe. mal. Luisa nos dice no queda ninguna arista. ¿Están de acuerdo con Luisa? Sí. Efectivamente, no queda ninguna arista. ¿Por qué? Porque recuerden que vertex cover es el conjunto de vértices para los cuales cualquier arista o toda arista del grafo es incidente en alguno de ellos. Entonces, si yo quito los vértices de la cobertura y los vértices se van con las aristas, pues se van todas las aristas. ¿Y qué me quedan? Me quedan los vértices que no hacen parte de la cobertura. Y esos vértices son los que forman un conjunto independiente, que es lo que está aquí en el segundo paso, ¿no? Eliminar los vértices del cover formando un conjunto independiente con los vértices restantes, ¿cierto? Luego se crean las aristas, ahí sí se transforma, se crean las aristas que conectan todos los vértices del conjunto independiente formando un clique G'. Entonces, miremos. Regálenme un segundo más, yo acomodo aquí este papel mejor. Y me voy a llevar este grafo. Tengo este grafo G, ¿cierto? Ahí claramente vemos que los vértices Z y W forman una cobertura de vértices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cualquier arista del grafo es incidente en Z, perdón, y o en W, o en ambas, ¿vale? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Es decir, este es un grafo y la cobertura, digamos que el vertex cover de G está formado por Z y W. Ahora, el proceso de reducción me dice, bueno, coja ese grafo y elimine los vértices de la cobertura, es decir, esto se va y esto se va. Pero al irse el vértice, pues se van las aristas que son incidentes en ellos. Entonces, se va esta arista, se va esta arista, se va esta arista, se va esta arista y se va esta arista, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me quedan los otros vértices. Me queda el vértice U, me queda el vértice Y, me queda el vértice, mentira, ¿qué letra es esa? V, creo que es V y Y. El vértice V, el vértice y el vértice X. ¿De acuerdo? Entonces, esto que me queda aquí, que es un conjunto de vértices sin aristas, es decir, un grafo que solo tiene vértices y no tiene aristas, es un conjunto independiente, ¿vale? La reducción me dice, bueno, con ese conjunto independiente forme un clique. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para formar un clique con esos 4 vértices? Unirlos. Unirlos, ¿cierto? Conectar todo par de vértices, conectarlos con una arista. Conecto, 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 conecto y conecto. Ahí ya formé un clic. Ya están Ahí derechas, profe. No, vea, mejor dicho, ni les digo, yo cuando estaba en el colegio y lo que ustedes vieron seguramente como artística, que en mi época se llamaba estética, que nos ponían a hacer planchas y dibujos y todo, a mí el profesor, además de la mala nota, debajo de la mala nota me escribía cochino.
calculen el nivel de estética que tenía yo en mis planchas. Profe, eso es hoy en día arte abstracto. Pero eso no lo entendió mi profesor en aquel entonces. Entonces él me escribía aquí, por ejemplo, calificación 2. Y aquí escribía cochino. Así me devolvía las planchas. Sobre todo cuando había que trabajar con tinta china y esas cosas. Bueno, esos son los traumas de mi juventud. Le hubiese dicho, profe, no hay necesidad que me lo firmara. Mejor dicho, lo que pasa es que hoy en día más fácil le contestan a los profesores. En esa época uno no podía contestarle al profesor, me echaban. Bien, sigamos acá. Entonces, listo, formamos que aquí está representado, digamos que aquí en la gráfica original pues no se borraron los otros vértices, pero es más claro cuando los eliminamos. Aquí está el clique que se forma, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ese clique que formamos es el complemento del grafo original, porque tiene las aristas que en el grafo original no estaban, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos ahí. ¿Qué más sigue? Entonces, ahí ya tenemos la reducción hecha, ¿vale? Vamos a verificar la validez de la reducción. Entonces, nos dice, bueno, sea un grafo definido por su conjunto de vértices y de aristas, entonces G', que es este grafo que formamos nosotros aquí, G' está definido por el conjunto de vértices menos los vértices de la cobertura. Efectivamente, G' tiene los vértices que no están en la cobertura, ¿cierto? Es decir, los otros 4. Y definido por el conjunto E' de aristas. El conjunto E' de aristas son las aristas del grafo complemento, es decir, las aristas que no aparecen en el grafo original. Ese es el grafo complemento de G, ¿cierto? G', G' es el complemento de G. Entonces, con eso yo puedo garantizar que si hay una solución vertex cover una solución vertex cover en G de tamaño K, entonces debe existir una solución de clique para el grafo G', es decir, para el complemento de G de tamaño V menos K, ¿cierto? Si hay una solución de clique en el sentido contrario para el grafo G' de V menos K, entonces debe haber una solución de vertex cover de el grafo G de tamaño K. Entonces, eso ¿cómo lo desmenuzamos? Quedémonos aquí. Profe, ¿el G' sería el que uno reduce? Sí, el que queda después de la reducción. Sería el nuevo grafo que queda. Exactamente. G es el grafo original y G' es el que queda después de la reducción. Entonces, lo que me está diciendo la verificación es que si yo tengo un vertex cover para el grafo G de tamaño K, digamos que aquí yo tengo un vertex cover en el grafo G de tamaño 2, entonces yo puedo tener un clique o puedo encontrar un clique para el grafo G', ¿cierto? De tamaño cardinalidad de V, es decir, cantidad de vértices del grafo original menos K. ¿Cuántos vértices tiene el grafo original? Tiene 6 vértices, ¿cierto? Menos 2 de la cobertura, puedo formar un clique de tamaño 4. Eso es lo que me dice. Y efectivamente, ¿qué tengo aquí? Tengo un clique de tamaño 4. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el proceso de reducción que me está asegurando que si en un grafo original yo tengo una cobertura de vértices de tamaño K, al reducirlo a clique, puedo encontrar un grafo G', en el grafo complemento, un clique de tamaño, cantidad de vértices menos tamaño del cover. ¿Ok? En el caso del ejemplo que traíamos, teníamos un grafo de 6 vértices con un cover de tamaño 2. Entonces, la reducción me garantiza que yo puedo encontrar en el grafo complemento o puedo formar en el grafo complemento un clique de tamaño 6 menos 2, de tamaño 4. Y efectivamente aquí he formado un clique
de tamaño 4. ¿De acuerdo? ¿Es claro eso que dijimos? Profe, ¿es posible que en el vertex cover se cubran todos los vértices y así el complemento pues quedaría vacío? ¿O eso no sería posible? Sí, sí puede ocurrir. De hecho, ya vimos que el clique más grande que, el vertex cover más grande que podemos encontrar es, no mentiras, ¿cómo fue que es la pregunta? Me estoy yendo es para el otro ejemplo, que si en el Sí, vertex digamos, cover, que en el vertex cover sea la cobertura todos los vértices. Así no se le podría sacar un clique, pues porque el complemento sería vacío, porque no tendría, claro, o sea, todos los queda, vértices están, queda el grafo están vacío. cubriendo. Sí, exactamente. Quedaría, si todos los vértices del grafo original requieren para la cobertura, porque recordemos que la cobertura de vértices es un problema de minimización, pues si todos los vértices del grafo original se requieren para la cobertura, entonces quedaría, el grafo complemento sería el grafo vacío. Y ¿Vale? entonces ahí no se utilizaría G'. Ahí G' sería vacío. G' sería el grafo vacío, en ese caso. El grafo vacío es el grafo que no tiene ni vértices ni aristas, sería un conjunto vacío. Profe, entonces ahí el vacío, ¿cómo, en el clique, cómo se representaría? No, porque como es vacío simplemente no hay ni vértices ni hay aristas. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Es que, ¿por qué fue que escogió ahí a Z y a W? ¿Por qué fue que escogió esos dos vértices allí? Ok, porque Z y W son los que son la menor cantidad de vértices con los que yo puedo cubrir todo el grafo. Es decir, en esos dos vértices están siendo incidentes todas las aristas del grafo. Si tú escoges otro vértice distinto, necesitarías más de dos vértices para cubrirlo. Entonces, mira, si por ejemplo escogemos Z, con Z yo cubro esta arista y cubro esta arista. Y con W yo cubro esta arista y esta arista, quedan cubiertas todas. Mientras que si escogiera otro, digamos, si no escojo Z, tendría que escoger V y Y para poder cubrir esta arista, y ese ya no sería el vertex cover mínimo. Ya, profe. Listo. Profe, Es una porque es el pregunta. menor. Señor. Ese grafo, como lo planteamos ahí, de Z y W, que une a los demás vértices, lo hace un grafo dependiente. Y al reducirlos, o sea, quitar esos vértices, lo vuelve los demás vértices independientes, pues por así decirlo. Sí, lo que pasa es que en el proceso de transformación, cuando yo elimino los vértices de la cobertura, como en ellos son incidentes todas las aristas del grafo, entonces se van las aristas y los vértices que quedan solitos son el conjunto independiente, porque no están conectados por ninguna arista. Listo, profe. Bien. Listo. Entonces, bueno, voy a cambiar aquí de presentación para irnos al otro tema. Voy a dejar de compartir un momento. Vale, ¿me caí? No. Fue porque cerré la presentación. ¿Cómo va la causa? ¿Todo bien? ¿No se han dormido todavía? No, todo bien, todo bien. Bueno, espero. A mí esta clase se me pasa muy rápido. Yo no sé si es porque solo son 2 horas o porque me pasa volando. Rinde Demasiado mucho. rápido, dice Carlos Andrés.
Cuando una clase es chévere, le pasa uno el tiempo volando, ¿sí o no? Cuando la clase es aburridora, si dure media hora, se le hace una eterna. Parece como si apenas lleváramos, qué sé yo, 20 minutos y Como vemos si y ya hubiéramos pasaron acabado. como media hora. Sí, por eso es que yo digo que pasa volando. Vamos a compartir. Y sí, profe, pero cuando esas clases aburridas son parciales, uy, yo no sé, pero el tiempo sí se pasa rápido para uno. Ah, no, es que en Oye, pero le parciales, digo que sus parciales eran malucos, profe. ¿le dijeron? Pues nomás mire el taller. El compañero dijo, el compañero dijo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo para aquí, para justiciarlo? Carlos Andrés como que es el que está mal hablando, ¿no? Vea, si los exámenes, Crucifíquelo de una vez, profe. si los exámenes míos fueran tan terribles, todos los que están aquí matriculados, que pasaron FAA conmigo, no estuvieran aquí, estuvieran todavía repitiendo FAA. Bueno, les digo todo. Pero acuérdate que Pero usted dijo tocó que sudarla mataba para unos con pasarla, árbol. Pero ahora de aquí no van a pasar. ¿Qué dice Daniel? Que me acuerde que qué. que tocó sudarla para pasarla, profe. Ah, no, claro, pues que lo satisfactorio de uno pasar una materia es que le haya costado algo de trabajo, ¿no? Le haya costado lágrimas. ¿Qué gana usted con pasar y que usted después diga, no, yo ni sentí ese curso, no supe ni cómo la pasé, porque eso, con solo matricularse ya uno ha ganado. Por aquí Carolina dice que pasó por obra y gracia del Espíritu Santo. Ojo que es que esa acción del Espíritu Santo a veces está representada en el cuerpo de un compañero que le está pasando un papelito. Ahí es cuando yo me encargo de espantar al Salió Espíritu Santo. solita. Ahí es cuando yo me encargo de espantar el Espíritu Santo. Cuando se encarnan en el cuerpo de un compañero. Eso es Carlos y Daniel. Bien, muchachos, y entonces, retomando aquí el tema, pues seguimos con otros problemas en EP completos. Nos vamos para el problema de la partición entera. El problema de la partición entera, pues tiene que ver con subconjuntos. Está conocido como la suma de subconjuntos, ¿no? Está relacionado con la suma de subconjuntos. Miremos la definición. Dado un conjunto de enteros S y un entero T, se pretende encontrar un subconjunto de S cuya suma sea T. ¿Vale? Entonces, antes de ir a la siguiente parte, miremos un ejemplo de qué estamos hablando. Digamos que tengo un conjunto S cuyos valores son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y un entero T, digamos 16. Entonces el problema consiste en encontrar un subconjunto de S tal que la suma de sus elementos sea 16. ¿Existe? Sí, sí, sí. ¿Cuál podría ser? 11 y 5, 9 y 7. Ok, 7, por 3, ejemplo, 5 y 1. Perfecto. Entonces miren que eso de paso nos adelanta una respuesta que probablemente de una duda que les puede surgir, y es si necesariamente hay un único subconjunto, no, puede haber varios. Para el caso de este ejemplo que les planteo ahí, pues hay varias alternativas, ¿no? Hay como lo acaban de mencionar Daniel, creo. 11 y 5, 7 y 9, y no sé qué otro fue que mencionó por ahí. 5 y 3, 8 y no sé qué. Bueno. Listo. Entonces, ya es claro el problema de la partición entera, ¿cierto? Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es claro para todos? Sí, sí, profe, es claro. Ok, entonces, ¿cómo podemos expresar el problema de la partición entera como un problema de decisión? Esa pregunta que está ahí, pues no con el mismo problema, pero esa pregunta es,
esa es pregunta fija en el parcial. Miren que ustedes ya casi que pueden saber cuáles son las preguntas del parcial. Lo que no van a saber todavía es el problema. La pregunta la tienen. ¿Cómo expresar ese problema como un problema de decisión? Por acá John Edward nos dice que si existe un conjunto de números que den como resultado T, ¿cierto? Es decir, así como lo dice John Edward, lo podemos expresar hablando más que un conjunto de números, un subconjunto de S, es decir, podemos expresar que si dado un conjunto S de enteros S, es posible encontrar un subconjunto S' de S tal que la suma de sus elementos sea igual a T. Ahí está expresado como un problema de decisión. Eso que yo acabo de escribir ahí es lo mismo que nos acaba de poner John Edward en el chat, pero más bonito, escrito de manera un poco más formal, ¿vale? Eso nos conduce a un sí o a un no. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son esos números? Pues, repito, ese es un problema ya de solución, encontrar los números. A mí, en principio, lo que me interesa saber es si es posible encontrarlo. ¿Cuáles son? Bueno, ya ese es otro caso. Entonces, bueno, miremos. Como problema de decisión, sea ese el conjunto formado por 25, 40, 180, 250, 340, 620 y 880, y T igual a 1090, ¿es posible encontrar un subconjunto S' de ese tal que la suma sea 1090? O sea, tocaría empezar a quitarle cada uno de los miembros de acá hasta que encuentre el otro. Exactamente, Germán. Y con eso que nos acabas de decir, ya nos va dando idea que ese es un problema efectivamente NP, ¿cierto? Porque ahí hay poquitos números y si bien, pues en principio suena como no tan evidente, rápidamente uno lo puede encontrar, pero cuando la cantidad de números aumenta, pues la complejidad aumenta y la complejidad se vuelve exponencial, ¿vale? Pero sí, es encontrar un subconjunto de ahí tal que la suma sea 1090. Miren, a ver, si lo encuentran. Y me cuentan. Profe, uno sería 620 más 250 más 180 más 40. Ok, y eso da 1090. Es decir, que la solución al problema de decisión es que sí existe. Solución al problema sí existe. Ahora, ¿cuál es? Entonces, S', ¿me lo repites, por favor? 620 más 250 más 180 más 40. Más, después de 250 era 180, ¿cierto? Sí, señor. Más 40. Efectivamente, esa suma da, pues, 1090, ¿cierto? Si hay otras combinaciones, bueno, no sabemos, es probable, no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que sí existe, ¿no? Muy bien, pues aquí lo tenemos. No, esta coincide con la tuya, ¿cierto? 40, 180, 56, 20. Ok.
Esa es una solución al problema. Entonces, ¿por qué ese problema es un problema NP? Entonces decimos que si S contiene N elementos, entonces en el peor de los casos deberíamos obtener 2 a la N posibles enumeraciones de S para comprobar la suma, ¿cierto? Y ese es el problema de la partición entera, que es justamente NP. La verificación, pues ya sabemos que es en tiempo polinomial, porque la verificación, si yo quiero verificar que esta solución, que es la que me dio, creo que fue Juan ahorita, es una solución de ese problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Súmelos. Sumarlos, ¿cierto? ¿Y cuál es el costo computacional de hacer eso? ¿De qué depende el costo computacional? De la cantidad de números que quiera sumar. De la cantidad de números que están en esa posible solución. Entonces la verificación es polinomial, ¿cierto? De hecho es lineal. Pero encontrar la solución en el peor de los casos, pues vuelve y juega. Es encontrar las 2 a la n posibles enumeraciones, porque implica que en cada conjunto, cada elemento podría estar o no estar en la solución. Entonces, si hay n elementos en el conjunto, pues hay 2 por 2 por 2 n veces, eso es 2 a la n. De tal manera, repito, que el problema de la partición entera es un problema NP. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, ¿cómo hacer la reducción? Porque para comprobar que efectivamente el problema de la partición entera es un problema NP completo, pues lo tenemos que reducir desde otro problema NP completo. Y la reducción se hará a partir de vertex cover también. Entonces, la verificación, como dice allí, de NP completo se realiza obteniendo una reducción de vertex cover, porque el problema de la suma de subconjuntos tiene una complejidad polinomial mayor que la de vertex cover. Entonces, bueno, ese proceso de reducción implica que a partir de un grafo, ¿cierto?, yo debo llegar a verificar una suma de subconjuntos, es decir, un problema o transformarlo en un problema de partición entera. Entonces, asumamos que tenemos este grafo que está aquí, ¿cierto? Con los vértices, pues, A, B, C, D y E y un conjunto de aristas igual a 5, ¿vale? El proceso de reducción utiliza la matriz de incidencia. ¿Recuerdan cómo se forma la matriz de incidencia en un grafo, muchachos? Que de hecho ahí la tienen, mírenla y traten de deducir si no se acuerdan. Profe, no era que, digamos, están los vértices y los que conectan con ese, o sea, si la arista conecta con ese vértice, entonces es 1, y si no conecta, pues es 0. Exactamente, eso es. Entonces tenemos las filas están formadas por los vértices, las columnas están formadas por las aristas y como acaba de decir Daniel, pues habrá un 1 si la intersección... Nicolás, perdón. Que no, se me pareció la Daniel y como no estoy viendo aquí la llamada, excusas, Nicolás. Todo es Daniel. Lo que pasa es que uno tiene en la mente siempre el estudiante que más guerra da, entonces Daniel, pero es que siempre piensas en Daniel. Les decía entonces que en la intersección de una columna con una fila, habrá un 1 si esa arista de la columna es incidente con el vértice de esa fila. Y habrá un 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces, efectivamente, por ejemplo, E1 es incidente en A, ¿cierto? Por eso hay un 1 y es incidente N, hay un 1 N y en los demás habrá 0. Y de esa misma forma, pues se completan las demás, ¿no? E2 es incidente en A y en B, entonces hay un 1 en la fila de A y en la fila de B y 0 en los otros casos. Así se forma la matriz de incidencia. Entonces, en el proceso de reducción, lo primero es formar la matriz de incidencia, ¿ok? Después, tenemos que hacer unos calculitos aquí, lo más interesante. Dice, en el proceso de reducción se deben crear cardinalidad de B más cardinalidad de números a partir de G igual a B, E a partir del grafo. Es decir,
tengo que formar una cierta cantidad de números y esa cantidad de números que voy a formar dependen de la cantidad de vértices y de la cantidad de aristas. En el caso anterior, ¿cierto? Tengo 5 vértices y tengo 5 aristas. Eso me indica que pues debo o puedo formar 10 números a partir del grafo. Entonces, ¿cómo formo los números? Me dice el procedimiento lo siguiente. Para cada vértice, para cada fila, calcular x sub i igual a 4 elevado a la cantidad de aristas más la sumatoria de j igual a 0 hasta la cantidad de aristas menos 1 de b sub ij, que es la intersección pues, de una fila con una columna en la matriz, multiplicado por 4 a la j. Y por cada arista, es decir, por cada columna se calcula y sub j, que es igual a 4 a la j. Entonces, nuevamente corresponde pues a las columnas de la matriz de incidencia. El valor de t, es decir, el valor que yo necesito buscar en ese subconjunto, se calcula de la siguiente manera, haciendo k por 4 a la e, 4 elevado a la cantidad de aristas, más la sumatoria de j igual a 0 a la cantidad de aristas menos 1 de 2 por 4 a la j. Y ese k es el tamaño del cover. Es decir, que tengo que calcular el cover del grafo y con base en el tamaño del cover, entonces puedo encontrar el valor de t, que es el valor que pretendo encontrar como resultado de la suma de los números del subconjunto original. Y eso que acabo de decir creo que me sonó súper rarísimo, ¿cierto? Eso hasta yo cuando lo estaba diciendo como que dije, no estoy siendo muy claro. Entonces vamos a aterrizarlo un poquito. Tengo un grafo, ¿cierto? Un grafo G. Y voy a reducirlo a un problema de partición entera. Reducirlo a un problema de partición entera implica que tengo que derivar un conjunto de números y un valor objetivo t, que es el número que quiero encontrar en la suma de un subconjunto. ¿Ok? El proceso de reducción me dice, bueno, para el grafo, genere primero la matriz de incidencia, que es la que tenemos acá. Lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es encontrar la cobertura de vértices de ese grafo, la cobertura mínima. ¿Cuál es la cobertura mínima de vértices de ese grafo? ¿De qué tamaño? Dos. ¿Cierto? Con 2 vértices yo puedo cubrir todo el grafo. Entonces digamos que yo puedo seleccionar el vértice A, ¿cierto? Con el vértice A ya estoy cubriendo este y este. Cubro 4 aristas y me queda faltando esta arista, que la puedo cubrir con D o con C. Digamos que la vamos a cubrir con C. ¿Ok? Ahí ya tengo los 2 vértices de la cobertura. Entonces ya sé que la cobertura de ese grafo es de tamaño 2. Devolvámonos aquí. Entonces me dice que el entero T que yo voy a buscar en el conjunto depende del valor de la cobertura. Es decir, que para ese ejemplo en particular, T se va a calcular como. Vamos a escribirlo de una vez aquí. T, vamos a otro color. T va a ser igual a K, el tamaño de la cobertura de ese ejemplo es 2, por 4 a la cantidad elevado a la cantidad de aristas. La cantidad de aristas es 5, ¿cierto? Más la sumatoria desde j igual 0 hasta la cantidad de aristas menos 1 hasta 4 de 2 por 4 a la j, ¿cierto? Decir que cuál es el valor de t que yo necesito encontrar en esa reducción. Hagan el cálculo ahí, me lo cuentan, por favor.
Profe, no estoy seguro, pero me dio 2389. No, te dio 2389, te faltó, no está, es más grande. Ok. 2730. 2730. Sí. Ese es el valor desde que voy a encontrar, entonces aquí lo tenemos. Para el caso del grafo del ejemplo, tenemos que es, pues esto que es lo que ya hemos escrito en la diapositiva anterior, y esa suma a 2730, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular el peso de los vértices de la cobertura. Calcular el peso de los vértices de la cobertura implica calcular unos números que harán parte de la suma en la que voy a obtener el valor objetivo, que es 2730. Ahora, ¿cómo calculo el peso? ¿Por qué decimos que el peso de los vértices X sub A y X sub C? Porque hemos dicho o hemos seleccionado como vértices de la cobertura A y C, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para calcular esos valores? Entonces me dice aquí, por cada vértice voy a calcular 4 elevado a la cantidad de ejes, ¿cierto? Entonces, esto sale de que X sub A es X sub A es igual a 4 elevado a la cantidad de aristas, 4 a la 5, ¿cierto? Más la sumatoria de j igual a 0 hasta 4, la sumatoria desde j igual a 0 hasta 4 de b sub ij, ese b sub ij pues será b sub a, ¿cierto? Es decir, para el vértice A, y j por 4 a la j. Y el de abajo se calcula de una forma similar, ¿vale? Entonces, si quieren, verifiquemos lo que eso efectivamente da 1109. Voy a llevar esto para allí, para otra hoja, para tenerlo presente. Gracias. Epa, ¿qué dice? Esperen un segundo, por favor. Es decir, que los números que voy a sumar para obtener ese 2730 se empiezan a calcular a partir de los vértices de la cobertura. A partir de los vértices de la cobertura. Entonces voy a calcular el valor de X sub A y el valor de X sub A me dice, bueno, es 4 a la 5. ¿Cuánto nos da 4 a la 5? 2048 si no estoy mal, ¿no? 1024. ¿1024? Sí, profe, 1024. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que ok, 1024. Sí, es que estaba pensando era en el otro que nos dio 1024. Más la sumatoria de j igual 0 hasta 4 de b sub AJ. Es decir, me voy a la línea en la matriz del vértice A. Entonces, pues hay 1 en las 4 primeras posiciones y 0 en la última, ¿no? Entonces, eso es 4 a la 0, más 4 a la 1, más 4 a la 2, más 4 a la 3, ¿cierto? Es más 4 a la 0, más 4 a la 1, más 4 a la 2, más 4 a la 3. Y si ustedes hacen esa suma, ¿cuánto les da?
109. 1109 le dio por acá. Ya no me acuerdo, entonces ya no identifico los quién me habló. ¿Nicolás? Nicolás. Sí, señor. Nicolás. Bien, Nicolás. Profe, 1109. Por acá le dio. ¿Me puede explicar otra vez un momentico lo de la sumatoria? ¿Cómo, o sea, pues yo ya teniendo los números, pues listo, es más fácil, pero ¿cómo le hizo? O sea, yo sí le entendí lo de la matriz, pero ¿por qué, digamos, se quedó desde el 4 a la 0? Ok, o sea, ¿por qué esto de acá, cierto? Sí, señor. Es la pregunta. Listo, entonces yo estoy así resolviendo esta suma. Esta suma me dice que, aquí no me quedó completa, de hecho. Esto es la posición que haya en la matriz, en la fila del vértice que estoy calculando, multiplicado por 4 a la j, ¿cierto? Entonces, me voy a volver aquí a la matriz. Eso significa que yo tengo que sumar 1 por 4 a la 0, más 1 por 4 a la 1, más 1 por 4 a la 2, más 1 por 4 a la 3. Ese es, digamos, el desarrollo de la sumatoria, ¿cierto? Más 0 por 4 a la 4, pero pues ese 0 se anula, ¿no? Entonces, por eso, pues al multiplicar por 1, dado que ese es el módulo del producto, pues yo digo finalmente que eso es 1 por 4 a la 0 es 4 a la 0, más 1 por 4 a la 1 es 4 a la 1, más 4 a la 2, más 4 a la 3. Sí, eso responde la pregunta. Una pregunta, digamos, si en un ejercicio usted nos pide calcular uno de esos, usted nos dice, digamos, no sé, calcule X sub B o X sub C, o sea, usted mismo nos dice cuál calcular, o uno cómo sabe cuál. Tú calculas las filas de los vértices que forman la cobertura. Aquí estamos calculando el de A y el de C, porque A y C son los vértices de la cobertura. Listo, ¿vale? profe. Sí, señor. Hubiéramos podido escoger A y D, por ejemplo, y ahí me dará otro número, pero igual es aplicable. Pero uno escoge los vértices de la cobertura y por eso calculamos es para la fila de A y para la fila de C. Ya, profe, que digamos, si fuera la sumatoria de D, por ejemplo, que fue que uno coge los ejes de cobertura A y D, ¿cierto? Y uno calcula X sub D, entonces sería 4 a la 2 y 4 Ajá, y 4 a la 4. Ajá. 0, 1, 4 a la 2 y 4 a la 4. Que es algo parecido en C, ¿no? En C vamos a hacer 4 a la 4 y 4 a la 5. B, 4 a la 3 y 4 a la 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 a la 3 y 4 a la 4. Bueno, por aquí alguien le había dado 2050, a Daniel le dio 2050 y a Nicolás le dio 1109, que es efectivamente, Daniel, revisa porfa tu suma, da 1109, ¿cierto? Y de forma similar, hacemos el de X sub C, que pues, debe dar 1344, es decir, que es 1109. Es que la solución que me está dando Daniel es la de T, ya entendí. Ahora vamos a calcular X sub C, y X sub C entonces vuelve y juega. X sub C se calcula como 4 a la 5, ¿cierto? Que es este mismo 1024, más los costos de las columnas. Entonces, lo que le acaba de responder, creo que fue a Juan. C, entonces esto es 0, 1, 2, 4 a la 3 más 4 a la 4. Más 4 a la 3 más 4 a la 4. ¿Cuánto les da X sub C? A mí me dio 1344. ¿Cuánto es que ha resultado? 1300, sí, 1344. Sí. ¿Cómo lo llaman? ¿La calculadora humana o qué? 1344, muy bien. Listo, ya tengo estos dos valores, se suman para obtener el 2730 del T que estoy buscando, ¿de acuerdo? Pero hace falta sumar otros datos. Entonces, ¿cuáles otros datos se tienen que sumar? Se tienen que sumar los valores o los pesos de las aristas que hagan falta para completar los 2730. Me explico. Si ustedes suman X sub A y X sub C, esa suma, verifiquen por favor que sea cierto, da 2453. ¿Ok? Profe, sí, da. Ok, entonces tengo que para completar los 2730,
tengo que usar los números de los pesos de las aristas o de las columnas. Los pesos de las columnas son, pues, y sub j es igual a 4 a la j, es decir que como hay 5 columnas, pues los pesos de las columnas serán 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3 y 4 a la 4. De ahí escogemos los que sean necesarios para ajustar los 2730. ¿Ok? Si ustedes verifican, pues para completar los 2730, tengo que sumarle a 2453 el valor de 4 a la 0, más 4 a la 1, más 4 a la 2, más 4 a la 4. Verifiquen, por favor, que efectivamente esa suma de 2730. Sí, profecía, pero ¿por qué el 4 a la 3 no lo cogió? Porque me pasaría. Ahí digamos que ahí ya no hay una fórmula como tal para escogerlos, sino de los pesos de las aristas vas agregando a la suma aquellos que te hagan falta para completar el valor de t. Entonces, si tú coges el valor de x de 4 a la 3, no llegas a los 2730, pero si además le sumas el 4 a la 4, entonces te estás pasando, ¿vale? Entonces, no ponemos el valor de la penúltima arista, el peso de la penúltima arista, y cogemos el de la última, y ahí me da exactamente el valor de t, me da los 2730. ¿De acuerdo? Sí, profe. O sea que, Pero digamos, no es que haya una fórmula, sino que ahí uno tiene que calcular lo que haga falta. sí, pero ya digamos, si no le da con ninguno, sí es porque hay algo que anteriormente que pues hizo mal alguna operación o algo, ¿cierto? Sí, porque tiene que dar, exactamente. Tienes que llegar, porque el proceso de la reducción debe ser válido. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Y, profe, ¿se completa siempre con 4 a la 0 o 4 a la 1 Sí. con el 4 como base? Con 4 como base, exactamente, y ya el exponente depende de la cantidad de aristas. Aquí es hasta 4 a la 4 porque hay 5 aristas. Si fueran 7 aristas, pues iría hasta 4 a la 6. Pero siempre me dice 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2. Ah, listo, Ese profe. 4 sí es de fórmula. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo les voy a colgar ahorita mismo, incluso antes de irme, de salir de la universidad, les voy a colgar el videíto con las aclaraciones sobre el taller, para que lo miren cuando empiecen a estudiar y pues cuando tengan dudas pues me escriben, ¿no? Eso pues procuren no me vayan a mandar las dudas el miércoles a las 10 de la noche, porque el miércoles a las 10 de la noche ya la suerte está echada y yo también estoy ya acostado, ¿no? No echado porque sería un marrano, pero estaría acostado. Entonces traten de estudiar con El jueves a las 6. el jueves a las 6, para el opcional, porque el jueves a las 6 ya ha pasado el parcial. O me No, a las las va a 6 de la mandar hoy a mañana. La mañana. a las 6 de la mañana. No, papá, a las 6 de la mañana estoy haciendo ejercicio. Estoy llevando Yo le una escribo a vida las más 4. saludable. Ah, Está soñando con hacer ejercicio. pero no, en serio, estoy ya haciendo ejercicio, papá. Usted viera, estoy todo fit. Estoy dejando de ser fat. Daniel le tira muy duro. Estoy dejando de ser fat para ser fit. Sí, Daniel me está tirando, pero mejor dicho. Sí, es que como que lo puse a sufrir con paz, se está desquitando acá. Ya no está copiando de nada. Eso es puro terrorismo. Eso es los que hablan que los exámenes, no sé qué, eso es puro terrorismo para asustar a los que apenas están viendo clase conmigo por primera vez. Eso es terrorismo de antiguo. Se la están picando de antiguos en la sede y entonces quieren aterrorizar a los que apenas llegaron. ¿Sí o no, Daniel? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces nada, repasen. Es una pregunta. Usted Señor. el día del parcial, o sea, más o menos cómo van a hacer las preguntas. ¿Usted nos va a preguntar más que todo la parte práctica o también conceptual? ¿De a cuántas personas? ¿De cuántas personas? De 3 personas. Usted con Dios y la Virgen.
De tal manera que el que sea ateo, pues ni modo, le toca solo. Uy, profe, es que siempre nos toca complicado porque ese Uy, día qué violencia, profe. El que sea ateo le toca. ¿Quién le hizo tanto daño? No, nadie, mejor El dicho. profesor que le dijo lo de... No. Ajá, Blady De tírele más cochino. duro. Ese profesor, ese me dejó marca. Imagínate cuántos años hace que yo pasé por el colegio y todavía me acuerdo de ese cochino debajo de esa calificación reprobada. Lo dejó Profe, traumado. tiene que dejar ese rencor de lado. No, yo no tengo rencor para nada. Para nada. ¿Qué más quisiera yo que todos mis estudiantes saquen 5? Eso me haría sentir orgulloso porque, ¿qué quiere decir? Quedó bien aprendido el conocimiento, ¿cierto? Desarrollaron competencias. Yo me siento feliz cuando pongo un 5, pero cuando ese 5 es merecido, no de alegría. Por ahí me estaban preguntando que cómo iba a hacer el parcial. Básicamente lo que hemos hecho en los ejercicios. Entonces, les doy un problema, yo les voy a pedir que lo expresen como un problema de decisión, de pronto les doy ahí un par de problemas para que me clasifiquen si como está expresado es un problema de decisión o de solución o de optimización. Hay que verificar qué es NP y para verificar qué es NP tienen que verificar que no se resuelve en tiempo polinomial, pero que es verificable en tiempo polinomial. Y para verificar que sea NP completo, es muy probablemente, no es 100% seguro, pero muy probablemente va a haber 2 formas de preguntas. O yo les doy 2 reducciones y les pido que ustedes pues verifiquen cuál de las 2 reducciones es la correcta, ¿no? O les doy una reducción y les pido que hagan una prueba o que hagan como lo que acabamos de hacer, ¿no? Un ejemplo de transformación o la pauta para la reducción. Eso es básicamente el examen. Lo vamos a empezar a las 9 de la mañana. Yo voy a estar conectado todo el tiempo del parcial para responder inquietudes sobre la interpretación de los ejercicios, no sobre la solución. Y listo. Profe, ¿usted de aquí al transcurso del otro jueves, usted va a resolver dudas sobre el taller? Sí, eso les está diciendo. Por eso les digo que no. Procuren no mandármelas el miércoles porque, o sea, el miércoles y jueves son mis días más ocupados. Entonces, ya si me escriben el miércoles, pues de pronto sí les respondo el correo, pero ya no tengo tanto tiempo de reunirme virtualmente. Entonces, si necesitan una reunión virtual conmigo, preferiblemente que sea para el lunes o martes en la tarde. Pero incluso tengo más disponibilidad de tiempo el lunes. ¿Cómo así que Hasblade ya está llorando? No, no hay que llorar. La vida es un carnaval. Sí, procuren estudiar este fin de semana, cosa que las dudas, si ustedes me escriben el lunes a primera hora y me dicen, profe, reunámonos hoy un momento, el lunes tengo más espacio para sacar el tiempo y conectarnos en una videollamada y resolver dudas. Oye, el parcial va a llegar hasta este tema, hasta el de hoy. Es que el tema de hoy es el mismo tema que empezamos a ver hace 20 días. Probar que es un problema CNP completo. De hecho, en lo que va a correr el semestre hemos visto un solo tema, Si les quito el tema de hoy, no tengo que diferente manera. Pero eso parece un tema derivado de muchísimos subtemas. Pero miren que es la misma estructura. Si usted revisa todo lo que hemos hecho en las 4 últimas clases o las 5 últimas clases, es lo mismo. Es la misma estructura, lo que cambia es el ejercicio. El punto de vista, dice. Lo que más me gusta de este curso con ustedes es que con ustedes me río mucho. Se me pasa el tiempo volando. Bueno, muchachos, nada, no les quito más tiempo. Vayan a almorzar tranquilamente, se ponen a estudiar, me cuentan cómo les va. Y ya mismo les voy a colgar el videito de que les dije de la explicación del taller. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe.